Muy buenas a todos y todas, ya estamos aquí, volvemos otra semana más con Deja Abierto. Hoy estamos con el cuarto capítulo, el episodio cuarto de la segunda temporada. Y bueno, vamos a hablar de un tema del que se habla mucho, pero en el que se profundiza bastante poco, ¿no? Hoy vamos a hablar de ansiedad, de cuando el cuerpo grita lo que la mente calla, ¿no? Vamos a hablar de la ansiedad como un resultado de muchas cosas. En un mundo tan acelerado como el nuestro, no es de extrañar que presentemos sintomatología como la ansiedad y que esto se pueda convertir incluso en un trastorno o en una dificultad diaria que nos lleve a circunstancias muy complicadas en muchas ocasiones. Así que, si estás aquí, muchas gracias y bienvenido, bienvenida, bienvenide y comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Para esto tenemos aquí con nosotros a Isabel Cantero. Muy buenas, Isabel. Hola, buenas tardes, Chechu. ¿Cómo estás hoy? Muy bien y además muy agradecida de que me hayas invitado. La verdad es que es un espacio muy enriquecedor para todos. Muchas gracias a ti siempre, por supuesto, a ti, a vosotros, a toda la comunidad, por brindarme vuestra información y vuestra presencia. Hoy nos está lloviendo un poco aquí en Málaga. Sí, Nos está haciendo una tarde, pero bueno, estamos aquí bien en acogida, ¿no? En este mini espacio. Uh-huh. Así que muy buena tarde para hablar de este temazo. Cierto. Siempre empiezo presentando un poco a los psicólogos. Tú tienes una biografía y una especialidad un poco extensa, ¿no? Pasas de la sistémica al trauma, del trauma al MDR. Cuéntanos un poco sobre todo lo que haces, ¿no? ¿Hay algo que te falte? Bueno, yo creo que los psicólogos siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no? Sí. Y es lo que tú dices, ¿no? Llevo mucho tiempo estudiando mucho sobre la psicología en general, porque me apasiona realmente, ¿no? Entonces, como tú bien has dicho, pues voy con todo ese camino hecho y andado, uh-huh, pero todavía ha sido en construcción, ¿no? Como yo digo, y ahora pues me gusta mucho unir, ¿no? Quizás esas dos pasiones que yo tengo desde pequeña, la danza, la música, el piano, uh-huh, con la psicología, y ahora pues estoy también viendo un poquito esa rama de especialización. Pues eso está muy bien, la verdad. Yo, bueno, ya como te decía antes, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces. En esta casa vivimos futuros psicólogos y artistas. O sea que estamos muy relacionados contigo, nos vamos a llevar súper bien. Si algún día te quieres venir a tomarte un café fuera del podcast, seguramente podamos aportarnos un montón de cosas. Bueno, decir también, ¿no? Que Isabel trabaja aquí en Málaga, en el Centro de Psicología y Mente, uh-huh, que dentro de Deja Abierto, tanto dentro de Deja Abierto como para mí en mi vida es un centro de referencia, evidentemente, ¿no? Yo he sido paciente de Psicología y Mente y además recomiendo muy fuertemente que vayáis porque son profesionales muy dinámicas, porque hay de todos los tipos de profesionales dentro, pero además son gente que se esfuerza mucho en comprender, en trabajar, en crecer, ¿no? ¿Qué puedes decir tú de eso? Porque es completamente pues sí, así. Exactamente, y además un fuerte para nosotros es esa unidad, ¿no? Esa unidad del equipo, de que cada uno tenemos nuestra versatilidad, pero además así pues hacemos esa unión común de ayuda, ¿no? Y de sostén también entre nosotras y también para las personas que nos visitáis, ¿no? Pues eso está muy bien que sea como esa cosa, ¿no? De unión, ese punto de unión que sea el... ¿Cómo lo explico? Me liaré ahora en la introducción, ¿no? Que la unión, que lo que más os una sea el objetivo de la unión, ¿no? Aunque suene redundante, es súper importante, ¿no? Y yo diría pues eso, la unión y vuestra ansia por crecer todo el rato y por seguir formando para ayudar al prójimo. Bueno, yo siempre empiezo, ¿no? Siempre cuando doy inicio a algún capítulo, siempre me gusta el comprender la base de qué es lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, creo que es un buen inicio preguntarte qué es la ansiedad, ¿no? Que todo el mundo cree que sabe lo que es la ansiedad, pero cuando hablamos del término real de ansiedad, ¿a qué nos referimos? Es cierto, ¿no? Y yo creo que también enlazando un poco en el podcast anterior, ¿no? que comentabais, ¿no? La ansiedad es tan amplio y tan extenso que es muy difícil, ¿no? Quizás ahondar y profundizar en ello, ¿no?
Entonces, me gustó mucho lo que comentó tu anterior invitada, ¿no? De que la ansiedad es un síntoma de nuestra sociedad, ¿no? Quizás también tenemos que ver un poco, no solamente a nivel de práctica clínica, ¿no? Sino también ver un poco a nivel social cómo la ansiedad está, ¿no? en nuestra sociedad y cómo nos influye a todos, ¿no? Y viendo un poquito esto que me preguntan, ¿no? De qué es la ansiedad, pues yo para empezar pues sí me gusta siempre decir que es una respuesta natural, ¿no? Una respuesta natural que tenemos ante el entorno, los desafíos y las amenazas, ¿no? Que nos vamos encontrando. También es algo adaptativo porque de alguna manera nos prepara, ¿no? Y nos protege, ¿no? Ante las diferentes retos y diferentes cosas que nos van viniendo, ¿no? Por otro lado, también, quiera que no, tiene muchas manifestaciones físicas y mentales que son las que nos molestan, quizás, claro, ¿no? Son esas las que queremos... Lo incómodo, lo Exacto, incómodo, ¿no? lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta, ¿no? Entonces ahí un poco, pues, sí me gusta mucho explicar esa parte de entender también por qué esa parte física que tanto nos molesta es necesaria, ¿no? Y Claro. yo ahí muchas veces explico como que nuestro sistema nervioso, ¿no? Que en esa parte del sistema nervioso simpático, ¿no? Que se activa para cuando viene un evento estresante nosotros poder escapar y salir, plantearnos un poco mentalmente cómo tiene que reaccionar mi cuerpo cuando yo veo ese estímulo. ¿Qué es lo primero que tiene que poner en marcha mi cuerpo? Pues los músculos para salir corriendo, ¿no? Ese estímulo. Entonces, para ello es necesario coger mucho aire, que ese aire lo vaya a nuestros pulmones, nuestros pulmones lleve todo ese oxígeno a la sangre y que ponga en marcha esos músculos, ¿no? Y ahí también me gusta mucho explicar esa parte de por qué es necesario que nuestro cuerpo se vacíe, ¿no? Que muchas veces cuando tenemos ansiedad o tenemos nervios, como que decimos, oye, yo ahora tengo ganas de entrar al baño, ¿qué pasa, no? Y es que nuestro cuerpo necesita vaciarse para salir corriendo con menos carga. Claro. Entonces, es una manera también de entender por qué muchas veces tenemos ciertos síntomas o ciertas sensaciones desagradables que no nos gustan, ¿no? Claro, que aparecen como las dos caras de la moneda, el sistema simpático y el parasimpático, ¿no? Hablábamos para que lo entienda la audiencia, para quien no lo sepa, ¿no? Porque seguro que hay gente que lo sabe. El sistema simpático es el que se encarga de activarnos y de mantenernos alerta ante el peligro y ante cuando hay algo. Evidentemente nuestro sistema no diferencia el peligro real del mental y de los que creamos en la mente. Y el parasimpático, sin embargo, es aquel que se encarga de relajarnos y de decirnos, tranquilo, estás seguro, estás aquí bien, ¿no? Ahí va, Entonces, y nos podemos relacionar, socializar, claro, ¿no? Y estar a gusto con nuestros amigos y demás, ¿no? ¿La ansiedad es una emoción entonces? La ansiedad está dentro de una de las emociones, ¿no? Entonces tenemos que entender también que de alguna manera esta ansiedad, que de alguna forma es adaptativa, en algunos momentos se convierte desadaptativa, ¿no? Que es cuando ya ahí, quiera que no, pues hay que comprender su origen, ¿no? Y ver un poquito la causa. Claro, es como cualquier tipo de emoción, ¿no? Yo concretamente la ansiedad, siempre que la veo y siempre que la estudio, ¿no? La siento como una consecuencia, ¿no? Como un resultado de muchas cosas, ¿no? A veces es la manera que tiene el cuerpo de mostrar lo que ya no se puede sostener más. Exactamente. No es como basta, ¿no? Como una forma que tiene el cuerpo de regularse completamente para decir que hay algo que mirar, ¿no? Exacto. Que ahora llegaremos ahí, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre sentir ansiedad y ser una persona ansiosa? Porque esto es muy importante, creo yo, diferenciarlo y hablar un poco de esto. Pues es importante diferenciarlo también para poder valorarlo, ¿no? Es decir, la ansiedad o sentir ansiedad es una experiencia puntual, ¿no? Y de alguna manera situacional. El hecho de sentir ansiedad, como hemos dicho antes, es una respuesta normal, ¿no? Y adaptativa, que aparece, cumple una función y luego desaparece. Como cualquier emoción. Exactamente, como cualquier emoción. Sin embargo, cuando una persona es ansiosa, la cuestión es que la ansiedad es más constante, como que no hay un detonante claro, ¿no? Algo que haya sucedido más concreto, sino suele ser una anticipación, ¿no? de toda esa negatividad, ¿no? frecuente que hay ahí. Digamos que hay una alta preocupación también, ¿no? sobre todo, pues, varios temas, ¿no? Salud, relaciones y trabajo. Y ahí quizás sí engancho un poco, ¿no? con lo que comenzaba al principio hablando, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener ansiedad nosotros hoy día con la situación que tenemos actualmente? ¿No? Claro. Con la situación de la vivienda, con la situación del empleo. Es decir, ¿quién está seguro cuando no sabe qué va a ser de su porvenir, ¿no? Entonces, es normal también entender que la ansiedad ahí, ¿no? está un poco para hacerle caso, ¿no? De alguna manera socialmente también tenemos que hacerle caso. Claro, total. Y
y prestarle la atención que merece, ¿no? Hay un post que yo leí en Instagram, no recuerdo bien de quién era, ¿no? Que es síntoma de no estar muy bien de la cabeza que el que no tiene ansiedad en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que prácticamente te obliga desde el inicio de tu historia, ¿no? Que ahora iremos a esto, ¿no? Me parecía muy interesante hablar de cuál es la diferencia, ¿no? Entre la ansiedad y personas que tienden a la ansiedad, ¿no? Porque una cosa es que tengamos ansiedad porque todos lo tenemos en determinado momento, ¿no? Como todo el que experimenta tristeza, culpa, cualquiera de las emociones. Pero otra cosa es cuando esta se vuelve patológica, ¿no? Que se queda ahí de una manera muy disfuncional y tal. También es guay no categorizar ni decir que una persona es ansiosa de por vida, ¿no? Ni que es así, porque a veces cuando se resuelve de verdad cuál es la causa, ahí ya muchas veces esa ansiedad se erradica de manera patológica, ¿no? Aunque quede esa tendencia a estar ahí, ¿no? Que ahora llegaremos ahí. Aquí, ¿no? Te quiero hacer una pregunta que es que ¿cuál es el papel que tiene el cuerpo cuando la mente ya no puede más, ¿no? ¿Qué función tiene el cuerpo, ¿no? Porque en la psicología hablamos todo el rato de pensamiento, de cognición, de no sé qué, ¿no? Pero yo conforme va pasando el tiempo me doy más cuenta del poder y de todo lo que guarda el cuerpo, ¿no? Porque hay una cosa muy básica que me parece muy curiosa, ¿no? Cuando hablamos de emociones hablamos de sentir, ¿no? Y con todo esto de la literatura y todas estas cosas, ¿no? Hablamos de las emociones y parece que las emociones como algo abstracto, que están en la cabeza, ¿no? Pero si hablamos de sentir es sentir que tocas algo, sentir un dolor, las emociones se sienten, las notamos en el cuerpo, quien puede notarlas, ¿no? Sí. Sin entrar mucho ahí. ¿Qué papel tiene el cuerpo en todo esto, ¿no? Para la regulación de lo que es la ansiedad. Pues yo lo defino más bien como ese altavoz, ¿no? El cuerpo es el altavoz emocional de que algo está sucediendo, ¿no? Como tú bien dices, pues cuando la mente ya no puede sostener más, es de alguna forma el que está transmitiendo, ¿no? Que hay que hacer algo, que hay que parar, que hay que reflexionar, ¿no? Una toma de conciencia, ¿no? De que algo sucede, ¿no? Y de alguna manera, pues también hay que tener en cuenta pues que antes de a lo mejor quizás notarlo, lo notan otros más que nosotros, ¿no? Muchas veces cuando estamos ansiosos, cuando tenemos ansiedad, temblamos un poco, ¿no? La voz, ¿no? Muchas veces cuando estamos en situaciones como esta, por ejemplo, ¿no? De exponernos, entonces puede ser también que mi voz tiemble y yo a lo mejor no lo note, a lo mejor que está al lado mío así. Son también expresiones que tiene el cuerpo de que estamos pues en una situación pues que no es normal en nuestro día a día. Claro, y que te hace prepararte, ¿no? Al peligro. Es primitivo, básicamente, está con nosotros ahí, porque en su momento cumplía una función, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo del león, ¿no? Que el cuerpo siente, la mente pensando que hay un león que nos persigue y por eso como que se activan todos estos mecanismos, ¿no? De los que hablaban, ¿no? La musculación, la sangre que bombea, la angustia, el no sé qué, el no sé cuánto, porque es primitivo, ¿no? Porque anteriormente lo necesitábamos para poder escapar. Hoy en día no sucede esto, ¿no? Pero aún así hay que hacer un esfuerzo muy grande para convencer al cuerpo y a la mente. Exactamente. Es lo que tú dices, ¿no? Es esa función protectora, ¿no? que tiene. Total. A mí hay algo que siempre me gusta un poco decir, ¿no? A mí hay un médico que me gusta mucho que es Daniel Siegel, no sé si lo has escuchado alguna vez, si no te animo a que lo leas. Y este hombre decía que nuestro cerebro está programado para la supervivencia, no para ser felices. ¿No? Entonces, fíjate un poco cómo nuestro cerebro está ahí, ¿no? Preparado para que nuestra especie siga y avance en el tiempo, ¿no? Independientemente de lo feliz que seamos, ¿no? Qué guay, qué interesante eso lo había escuchado yo, pero no sabía que venía de ahí. O sea que igual viene de ahí, las referencias son también, porque de quien lo ha escuchado tiene una formación muy parecida a la tuya. O sea, vale. puede venir por ahí. ¿Qué maneras tiene la ansiedad de manifestarse, no? Porque si pensamos en ansiedad pensamos en esta cosa de asfixiarnos, en el que no llegue el aire, ¿no? Pero también a nivel mental se manifiesta la ansiedad, ¿no? Claro, a nivel mental, digamos que entran en juego por una serie pues, de pensamientos, una serie de también conductas, ¿no? A veces pues queremos hacer ciertas cosas, pero por esa ansiedad nos paralizamos, ¿no? Tenemos que entender también un poco nuestro sistema, ¿no? de afrontamiento, ¿no? Tenemos la lucha, huida o bloqueo, ¿no? Entonces muchas veces mentalmente todos esos pensamientos que vamos teniendo también influyen, ¿no? en cómo manejamos y cómo gestionamos toda esa ansiedad, ¿no? Efectivamente, porque es lo que hablábamos al principio, ¿no? El cerebro no entiende de lo que es real y de lo que no es real. Si tú te anticipas
si tú tienes un pensamiento anticipatorio, intrusivo del futuro sobre una catástrofe, algo catastrófico que pueda pasar alrededor de algo, ¿no? Sí. El cerebro te va a poner en marcha porque el cerebro no es capaz, ¿no? Por eso es súper importante de fusionarnos, ¿no? Del pensamiento y entender el pensamiento como un pensamiento, ¿no? Esto me sorprende mucho porque esta semana vi en el TikTok una psicóloga que decía 7 claves para comprender, ya eso empieza mal, ¿no? Pero 7 claves para comprender ciertas cosas que te van a ahorrar muchas sesiones de terapia. 1. Eres lo que piensas. Y fue como, wow, qué sentencia para la peña, ¿no? Para la gente que tiene pensamientos intrusivos todo el rato alrededor de algo anticipatorio, de algo catastrófico que no quieren sentir ni quieren pensar, pero que les viene, ¿no? Podemos hablar de trastorno obsesivo compulsivo, que esto sería otro capítulo. Claro, por eso decía, ¿no? Que la ansiedad, como tiene tantas ramas, pues de alguna manera profundizar es más complejo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos aprender a escuchar la ansiedad sin miedo, ¿no? Como una señal, ¿no? Esta difusión, como una señal en lugar de como una amenaza, porque eso es lo principal, es el primer paso para poder darle un sitio a la ansiedad, ¿no? Cierto. Y quizás la más difícil, ¿no? A lo mejor es la más difícil en el sentido de que para eso tenemos que tener un cambio de perspectiva. Hombre. ¿No? Y entonces, ¿qué nos pasa siempre cuando hay cambios, ¿no? Primero o nos cuestan mucho o no los damos, ¿no? Esos cambios, ¿no? Entonces, ponernos en otra perspectiva diferente, donde en vez de ver la ansiedad, ¿no? como un problema, ¿no? Sino verlo más bien como algo más profundo que está intentando explicarme algo, está intentando decirme algo, ¿no? También es una de las primeras cosas que quizás podrían venirnos muy bien, ¿no? A la hora de poder ver esto que me estás diciendo, ¿no? Luego después también, por otro lado, quizás verlo con curiosidad, ¿no? No desde el juzgar, ¿no? Porque tengo la ansiedad que me está pasando, sino más bien de observar, más bien, oye, ¿qué significa esto para mí, ¿no? ¿Qué cosas estoy experimentando? Verlo un poco desde ahí, desde ese juicio, ¿no? Y luego también algo importante es esa parte de qué me quiere decir, ¿no? O con qué necesidad estoy lidiando en este momento en mi vida, porque a lo mejor yo soy una persona muy capaz de hacer cosas por mí mismo, pero a lo mejor todas a la vez. Es como, está pasando algo, igual tengo que decir a esto sí, a esto no en este momento, ¿no? No todo tiene que ser ya, ahora y en este momento. Que también eso para mí es otra crítica un poco a nuestra sociedad, ¿no? Estamos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Si te das cuenta un poco con todo esto de TikTok, las redes sociales, es como todo muy inmediato. Entonces, quizá a lo mejor pues generaciones anteriores hemos aprendido pues a... si no había si salía un capítulo de una serie, teníamos que esperar una semana o incluso un mes para que saliera el siguiente capítulo. Sin embargo, ahora es como no, todo de golpe. Pero es todo de golpe. Claro, entonces, claro. Esa cultivar la paciencia no está. Entonces, claro, ahí quizás también plantearnos un poco pues qué necesidad estamos teniendo, ¿no? Al tener esa ansiedad. Claro. Habla, ¿no? Como del no juicio a lo que sentimos, del poder observar y tal, y esto es como tú decías, lo más complicado, porque en el momento en el que sentimos algo tan incómodo, claro, ¿no? Es como de repente la misma mente activa como un sistema en contra de ella misma, ¿no? Porque es como intentar que desaparezca. Claro. Y en el momento en el que intentamos que desaparezca, empieza el juicio de esto no está bien, esto está mal, hay algo que no está bien en mí. Sí, empieza el ataque de ansiedad, ¿no? Ataque de pánico, brotamos completamente y entramos en muchas problemáticas muy grandes, pues como es esto, ¿no? La ansiedad patológica o ataques de ansiedad y brotes de pánico muy grandes que normalmente cuando te va a urgencias te lo solucionan con un diazepam debajo de la lengua, ¿no? Claro. Porque ¿qué es lo que hace el diazepam? En realidad, ¿no? Rebaja todos esos pensamientos. Claro, ¿no? para que puedas un poco lidiar. Exacto, ¿no? En fin, siguiéndonos un poco el siguiente bloque de todo esto, ¿no? Como a mí me gusta mucho hablar de perspectiva y de historia. Si has escuchado algún capítulo de Deja Abierto, te darás cuenta que siempre me gusta mirar hacia atrás y no quedarme en lo básico del síntoma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante explorar las raíces emocionales de la ansiedad y su relación con nuestra historia y la autoexigencia, ¿no? Exacto. No sé si a ti te parece también algo importante, ¿no? Porque... ¿Qué suele haber detrás de la ansiedad cuando la miramos con compasión, ¿no? Esto lo he escuchado yo. A mí me ha costado mucho entender esto en terapia. Vale. Vale, en plan, yo como paciente me ha costado mucho tienes que intentar mirar la ansiedad como algo que no eres tú. Como que aparece ahí, ¿no? Y que hay que mirar con compasión. Pregúntale a tu ansiedad qué necesita. Y yo era como...
a que le meto al psicólogo como me vuelva a decir esto. Me encanta saber un poco, ¿no? También claro, en qué momentos movéis, ¿no? Hoy ya lo veo de otra manera, ¿no? Pero Vale. explícalo tú. ¿Qué suele haber detrás de todo esto? A mí me gusta siempre explicar un poco esto de la compasión. Primero, yo de hecho, a mí me gusta mucho observar, ¿no? Entonces muchas veces, o en la sala de espera de la consulta, o a lo mejor paseando, ¿no? Veo pues zonas donde hay niños jugando, ¿no? Con los padres y demás. Y es cierto que no podemos obviar las exigencias que nos manda nuestro día a día, ¿no? Con el trabajo, los horarios, hay que tener perdón, hay que tener una serie de cosas cubiertas, que si casa, que si tal, ¿no? Entonces los padres están muy agotados, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando está jugando un niño en el jardín de juegos y tal, y el niño va a mamá o a papá, ¿no? Y le está diciendo, juega conmigo, estate conmigo, tal, ¿no? Ahí es como, no seguimos mirando el móvil, intentando solucionar el problema, que evidentemente hay que solucionarlo, vamos a coger la mirada, mira a ese niño. Y ahí es esa parte donde vemos a un niño que está necesitando cosas. Vemos esa conexión que hacemos con el niño, ¿no? Y ahí es cómo nos sentimos nosotros cuando vemos a un niño pequeñito, necesitando simplemente de estar nosotros ahí con él. Entonces, para mí es ese momento de conexión, es esa compasión, ¿no? Entonces ahí yo dirigiría un poco eso hacia nosotros mismos, en mirarnos esa parte nuestra que está necesitando algo. Una atención, que está necesitando simplemente que estemos ahí, ¿no? No le solucionemos que no tenga ansiedad. Claro. Sino simplemente conectar con escuchar, con notar simplemente un poco qué es lo que hay ahí. Claro, ¿no? notarlo, acompañar con compasión muchas veces, ¿no? Muchas veces yo, o por lo menos lo que yo me digo a mi propia ansiedad, a mis propios miedos, ¿no? Cuando aparecen muy fuertes, a veces es muy difícil sostenerlos, ¿no? Claro. Pero cuando aparece, es como que intento generar un discurso alrededor de te veo, ¿no? Yo me pongo la mano en el pecho y te digo, te veo, te estoy viendo, sé que me estás intentando advertir de un peligro, pero en este momento no hay nada, no hay un peligro, ¿no? Me cuesta mucho traer mi cuerpo aquí al presente, pero te agradezco que estés aquí, ansiedad, solo quiero que sepas que puedes descansar, que no hay nada, y no se va. Claro, eso es lo que pasa, que pero, muchas veces buscamos esa fórmula mágica, ¿no? Pero no se va, entonces simplemente entender que está ahí, claro, y dejarla, porque lo que sí tengo claro, lo que sí he observado tanto como estudiante de psicología como persona y como paciente, ¿no? Es que a veces no se va con estar presente. Claro. Lo que sí tengo claro es que si estás presente no se va a poner peor. Exactamente. Vale, en plan, si intento que se vaya, entonces sí. Claro, porque esa lucha, ¿no? Claro. Yo siempre digo, y lo expreso mucho en consulta, ¿no? Es como si tuviéramos una pelota esta de goma, ¿no? Y la ansiedad de la pelota de goma yo la tiro. Entonces la tiro y vuelve. Y tú dices, coge la pelota, la vuelves a tirar y vuelve. Y tú dices, no la quiero, y la tiras más fuerte, y es que contra más fuerte la tiras, más fuerte te vuelve. Entonces, claro, si te estás rechazando todo el rato de esa manera, es más fácil que te vuelva de esa manera. Entonces, como, vale, tengo la pelota en la mano, la observo, y en vez de tirarla contra la pared, como simplemente la suelto y la dejo que rebote. Entonces va a estar ahí delante mía, no se va a ir, pero no me afecta igual. Claro. También aquí aparece una cosa muy interesante, que es el control. Exactamente. El tema de intentar controlar todo, ¿no? Es que hay una creencia que tiene que ver con la resiliencia, que está mal formulada en nuestra sociedad, ¿no? También el sistema social que tenemos lo fortalece, ¿no? Y es la necesidad de controlarlo todo para sentirnos seguros. Si controlo el futuro, puedo estar seguro de que no me va a pasar nada. Si controlo las consecuencias, puedo estar seguro de que no voy a tener que enfrentar grandes cosas. Si intento controlar esta ansiedad, me voy a sentir mejor, ¿no? Cuando en realidad, a veces, lo que más necesitamos es soltar el control, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que muchas veces intentamos controlarlo todo para sentirnos seguros? Esto te lo pido que me lo responda a mí. Vale. Respóndeme a esto, por favor. Creo que estás intentando controlar. Sí. Sentirte mejor, 100%, ¿no? claro. Vale, pues el control tiene una función también, ¿no? Y de alguna manera es como si intentáramos, pues hay por una parte algo de ilusión, ¿no? Es como nuestra mente tiene la ilusión de controlar las cosas. Y oye, pues, de vez en cuando está bien, ¿no? Que tenga esa ilusión, como tantas otras, ¿no? Luego, pues, por otro lado, también el control
nos ayuda a calmarnos, aunque sea simplemente momentáneamente, ¿no? Es como a muy corto plazo el mantener el control es como me alivia. Luego después ya vuelve a venir todo y se desbarata, ¿no? Pero inicialmente es eso, ¿no? Y luego también tenemos que entender un poco de dónde viene ese control o dónde hemos aprendido, porque ese control en algunos momentos o en algunos contextos, pues oye, igual nos ha podido salvar un poco la vida, ¿no? Porque dependiendo de dónde yo venga, dependiendo de mis aprendizajes previos, a lo mejor han sido sistemas muy caóticos o situaciones muy de negligencia, que no tiene que haberme pasado nada, ¿no? De que Claro. haber tenido ningún maltrato a nivel de físico, ¿no? Pero sí a lo mejor quizás tener en cuenta que la propia negligencia de que en casa a lo mejor no había pues suficiente alimento o no había mis padres, ¿no? Que no estuvieran presentes porque estaban trabajando y evidentemente hacía falta que trabajaran pues para que nosotros tuviéramos comida. Pero es cierto que ese momento donde yo estoy solo y no sé dónde manejar las cosas, pues he tenido que controlarlo mucho todo. Entonces, actualmente voy a seguir utilizando esa herramienta, ¿no? Porque se ha quedado ahí, evidentemente, ¿no? Exacto. Y además muchas veces de una manera muy disfuncional, porque ahora, ¿qué manera utilizamos para tener el control? No para tener el control, sino para tener la sensación de que tenemos el control, ¿no? Exacto. Aquí entra, por ejemplo, un ejemplo muy claro, la rumiación, ¿no? El sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar, porque hay una idea, ¿no? Hay una cosa superviviente dentro de la mente, ¿no? De cuanto más lo pienso, más lo analizo, más voy a llegar a una respuesta, y realmente no. En ese intento de análisis de llegar a una respuesta, por no sostener el síntoma, simplemente te pierdes en el camino y te quedas rumiando, perdiendo tiempo en una cosa que no puedes solucionar porque solo existe en ti. Y ahí yo también engancharía un poco de esa parte rumiativa, ¿no? Que de alguna manera yo me pregunto, si estoy rumiando, ¿qué cosas estoy dejando de hacer? Claro, total. ¿No? Que si en ese momento, por intentar escapar del dolor, el rumiar me ayuda, igual me tengo que dar cuenta de que el rumiar me permite no estar tocando el dolor. Claro. Entonces es como tú has dicho antes, ¿no? Paradójico, ¿no? Pero es que el ser humano es paradójico al fin y al Sí, cabo, total, ¿no? en plan, al final lo que, ¿no? Hay una muy buena amiga tuya que me dijo hace no mucho que intentara centrarme un poco en cómo me sentía y no tanto en el proceso cognitivo, ¿no? En intentar cortar esa rumiación, intentar cortar esa premonición, intentar cortar ese sobreanálisis y venir a ver y dejar de evitar lo desagradable que es lo que hay en el sótano, como dice Anabel González, ¿no? En el pecho, lo que hay en el pecho, lo que hay en el cuello, lo que hay en los hombros, ¿qué está pasando ahí? Claro. ¿Estás sintiendo? Y la verdad que desde entonces me siento un poco mejor, fíjate. Es muy curioso, ¿no? Porque es verdad, cuando vas abajo e intentas calmar, es como esa cosa que tú ejemplificabas de calmar al niño, ¿no? Claro. Calmar a un niño, porque además normalmente, sin entrar mucho aquí, siempre hay un niño. Exactamente. Siempre hay un niño por ahí que necesita alguna cosilla, ¿no? Que no pudo tener en su momento. ¿Crees que la ansiedad puede ser una maestra y puede ser una forma de mostrarnos algo que no estamos viendo con claridad? Hombre, totalmente. Y como todo maestro, ¿no? El maestro te pone en situaciones incómodas. O sea, cuando uno va a empezar, no sé, un idioma nuevo, por ejemplo, nosotros, ¿no? O cuando vas a empezar una disciplina nueva, es como no te encuentras seguro, no sabes por dónde van a ir las cosas, ¿no? Entonces rompe mucho tus esquemas, ¿no? Ese maestro que te dice ahora, no, pues ahora tienes que mirarlo así y tú estás acostumbrado a hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí es quizás pues aparte de también, como tú has dicho, ¿no? De sostener un poco el malestar sabiendo que esta ansiedad lo que te está intentando es enseñar, ¿no? Enseñar cosas que tú mismo no podías ver solo, ¿no? Claro, que en este momento no puedes estar viendo. Es muy importante también, quiero recalcar, ¿no? Cuando hablamos de que la ansiedad puede ser una maestra y enseñar cosas, que no nos fusionemos con ella. Es decir, que todo lo que nos dice la ansiedad no es verdad. De hecho, la gran mayoría de las veces de las cosas que nos dice la ansiedad son mentiras. O hay una probabilidad muy baja de que pasen. No confundamos probabilidad con posibilidad, señores. Exacto. Es muy diferente. Es muy diferente. Sí. ¿Vale? ¿Qué pequeñas acciones pueden ayudarnos, ¿no? Cuando sentimos que la ansiedad nos supera? Bueno, ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Buena pregunta. Un preguntón, la verdad. Quizás primero un poco no luchar,
¿no? En lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? De no intentar no sentirla Sí, o no intentar rechazarla, ¿no? Sino esa parte tan difícil, ¿no? De comienzo, que es cuando tú comienzas a hacer algo nuevo, la incomodidad, ¿no? De claro. sostener esa parte y eso, no verlo como una lucha, ¿no? Sino más bien como un aprendizaje. Luego quizá un poco, pues, como tú también bien has dicho, de esa parte de irnos un poquito a, bueno, vamos al cuerpo a ver qué estoy sintiendo, pues si estoy respirando de forma entrecortada, o si de alguna manera estoy sudando las manos, o si estoy temblando. Es como empezar a verme, empezar a ver qué me está pasando, ¿no? Y luego hay un poco, como también has dicho tú antes, ¿no? Que me ha gustado mucho cuando te has cogido la mano, ¿no? Ese tocarnos, ¿no? Ese situarnos en el presente, ¿no? Porque si nos damos cuenta, la ansiedad tiene mucho de pensamiento, mucho de rumiación, y todo eso donde sucede, pues en las partes altas, ¿no? En la cabeza. Que ahí es donde tú decías esa metáfora del sótano, ¿no? Teníamos la cabeza, que parece que es el ático, ¿no? Donde se hace todo el juego de pensamientos, y luego entramos a cada vez ir más abajo, ir sintiendo, pues hasta la parte del sótano, que es las sensaciones físicas y corporales, ¿no? De hecho, además, fíjate, porque aunque no nos puedan ver, ¿no? Los oyentes, pero mientras que nosotros hablamos, vamos gesticulando, y es decir, muchas veces nuestro cuerpo va por delante de lo que queremos decir con palabras. Y si va por delante de lo que queremos decir con palabras, muchas veces va por delante de lo que mis pensamientos están, ¿no? Entonces, también es eso, es muchas veces vernos, ver si a lo mejor yo tengo las manos adelantadas, es porque tengo prisa por hacer algo, o si quiero transmitir cosas, ¿no? Es como, vamos a observar también un poco ese lenguaje no verbal que tenemos, ¿no? Para que también nos dé pistas, ¿no? Y luego también, por otro lado, creo que es muy importante pedir ayuda. Claro. Porque no hablo solamente de pedir ayuda en profesional, es pedir ayuda a mis amigos, o pedir ayuda a mi familia, o pedir ayuda a personas cercanas. Incluso delegar. Exactamente, ¿no? Porque es que a mí algo que me llama mucho la atención es que somos comunidad. Ante todo somos comunidad. Y parece como si la ansiedad te la tuvieras que trabajar tú solo, individual. Es tu movida, es como tu problema. Exactamente, ¿no? es tu problema y no, vamos a ver, si gracias a la socialización y gracias al estar todos juntos hemos sobrevivido como especie, entonces ¿por qué ahora no podemos pedir ayuda? ¿Qué pasa? ¿Que ser más vulnerables? No pasa nada, somos humanos, somos vulnerables. Claro, total. ¿No? Entonces creo que también es importante esa parte, ¿no? de pedir ayuda y de poder saber que hay un otro. Porque gracias a que hay un otro y los ojos de otro, yo puedo sentirme visto, ¿no? Y me puedo sentir bien. Y probablemente si sientes ese miedo o esa ansiedad tenga que ver con que en algún momento la has sentido antes y no te puedas sentir seguro y tal. Y los otros cumplen una función muy importante aquí. Exacto. Que es el hacer que te sientas un poco más protegido, ¿no? Si me caigo va a haber quien me sostenga. Y eso ya no te va a dar el control del futuro, pero sí te va a dar hay una cosa que sí te va a dar, que es el que sepa que aunque en el futuro pase lo peor, tienes a alguien por detrás que está contigo. Claro. Y eso ya es lo que necesitamos, no necesitamos más de eso, porque la vida, con el perdón de la palabra, es cabrona. Pero nosotros podemos elegir el cómo vamos a enfrentar las cosas, ¿no? El cómo vamos, o a partir de que pasen X cosas, vamos a poder trabajar en cómo verlas, ¿no? Sí. Creo que la aceptación en el proceso de sanar o de aprender a sostener la ansiedad, de sostener todo esto, cumple un papel muy importante, porque cuando hablamos de escuchar los síntomas, cuando hablamos de aceptar el pensamiento como lo que es y no como algo que soy yo, entonces esto tiene que ver con el aceptar, ¿no? Porque es simplemente el aceptar que esto está aquí, sin rendirse, simplemente aceptar. Esto está aquí, ha venido, está aquí, y no voy a hacer nada contra ello, ni lo voy a juzgar. Eso creo que es lo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Claro. Por eso cumple un papel muy importante, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, es cierto, ¿no? Es como la mente intenta evitar el malestar, ¿no? Y el hecho de poder acercarme a ese malestar es una manera de también ver que tampoco es, como te había dicho antes, ¿no? Dentro de todos los escenarios posibles que mi ansiedad me propone, el aceptar, el tocar un poquito ese malestar, al final te das cuenta de que en ninguno de esos escenarios al final se produce, ¿no? Entonces es como una manera de poder sentirnos seguros, ¿no? Y sentirnos ahí sostenidos, ¿no? Claro. Desde ahí. Es muy importante porque el aceptar hace que... La aceptación creo que es el dejar de luchar contra algo que es inminente, ¿no? Es como
dejar de empujar una pared, ¿no? Aceptar que la pared está ahí y que no pasa nada, que igual podemos hacer algo cuando tengamos más herramientas para poder hacerle algo a esa pared, quizá una puerta, una salida, una entrada. Pero igual en este momento solo está la pared. Entonces, cuando vayas teniendo más cositas, o incluso cuando tengas gente contigo, igual puedes hacer otra cosa Exactamente. con la pared y con todo esto. Bueno, quería cerrar con una mirada pues más práctica, más esperanzadora, ¿no? Sobre cómo convivir con la ansiedad desde la aceptación y el autocuidado. Evidentemente, no hay duda de que estamos hablando de autocuidado, ¿no? Cuando hablamos de manejar y de sostener algo tan complejo como la ansiedad, que aquí lo hablamos y lo decimos, ¿no? Pero cada uno, muy probablemente todos los que estáis escuchando hayáis experimentado la ansiedad, incluso a veces en periodos de vuestra vida muy, muy complejos. Entonces sabréis que lo que estamos diciendo aquí está muy bien de palabrería, pero luego ponerse es un proceso muy constante, muy dinámico y muy de cada día, ¿no? Sí, cierto, es complicado, ¿no? Y sobre todo cuando luego después, es como luego cuando estoy en el momento de ansiedad, es como, oye, ¿y esto cómo se manejaba, ¿no? ¿Qué había y que yo podía utilizar, ¿no? Quizás eso, ¿no? De que tú acabas de comentar, ¿no? De la aceptación, es como esa puerta de entrada, ¿no? Es esa lucha interna que en vez de estar luchando en contra de todo lo que yo siento, ¿no? Es aceptar que, bueno, que oye, que voy a sentir todo esto, ¿no? Y aprender a sostenerlo, ¿no? Y esa parte que hemos dicho también ahí de sin juicio, ¿no? No juzgarnos, entendiendo que cualquier cosa que sintamos está bien. Claro. Aunque es cierto que ahí tenemos pues, todos esos aprendizajes que tenemos, ¿no? Pero incluso esos aprendizajes se pueden volver a reaprender de otra manera, ¿no? Entonces, el no juzgarnos, esa parte de compasión, ¿no? De autocompasión que hemos hablado antes, también es muy importante en esa aceptación, ¿no? Y también pues esa transformación que también podemos hacer, ¿no? Hacia el equilibrio, entender que cuando uno va aceptando cosas que antes no veía como aceptables, igual también hay que mirar que yo cambio, ¿no? Que mi forma de ver las cosas cambian y ya no soy la misma persona que era antes, ¿no? Es como, igual no me voy a sentir igual, Claro. No te vas a sentir igual, ¿no? No, total. Y está bien. Exactamente. Está muy bien cómo se transforme. Todo esto es con disciplina, ¿no? Es como todo. El cerebro es un órgano, pero yo digo que es un músculo, ¿no? La ansiedad es igual, ¿no? El sistema parasimpático va poco a poco activándose en plan... Pero requiere un tiempo. Exacto, Los procesos ansiosos son lentitos y no van rápido. A la vista está, ¿no? Bueno... ¿Qué le dirías a alguien que está atravesando por un momento de ansiedad complicado? Así a bote pronto. Pues... Vamos a darle amor a la audiencia, venga. Vale. Lo primero, que no estás solo, ¿no? Que hay espacios como este, por ejemplo, para que se pueda sentir identificado y que pueda escuchar y ver qué cosas, ¿no? Cuadran con él o no. Entender también que no es algo que se tenga que sostener solo tampoco. Que podemos buscar... yo siempre digo mimitos, ¿no? O sea, a lo mejor es verdad que no tengo o no considero que tenga un sistema de apoyo, pero no busquemos solamente en familiares o amigos, ampliemos un poquito, porque hay veces también que en personas que yo no conozco puede ser que estén pasando también lo mismo que yo y eso sea algo con lo que yo me identifico y yo me puedo sentir apoyado, ¿no? Entonces esa parte de no obviar la ayuda, porque muchas veces decimos, no, es que tiene bastantes problemas, ¿cómo voy a ir yo, ¿no? A contarle los míos? Claro. Bueno, igual tiene bastantes problemas de los suyos, pero a lo mejor el que tú vayas y le cuentes, para esa persona es un mundo. Total. ¿No? Entonces el hecho de que también podamos contarlo unos con los otros es muy importante, ¿no? Y luego después, pues, quizás esta parte, ¿no? De empezar a observar un poco el cuerpo, ¿no? Observarse a sí mismo, qué sensaciones tiene, ¿no? Y no quedarnos solamente en la parte de arriba, ¿no? En el ático, ¿no? Sino también empezar un poquito a bajar. Y además probablemente el ático es cero lo que eres tú, por muchas cosas feas que te diga de ti mismo. No intentes convencer a esas partes de nada. Esas partes que se encienden en ti, que dicen tantas cosas de ti, de tu futuro catastrófico y tal. No intentes convencerlas de nada. No, lo que es y ya está. Simplemente escúchalas, acompáñalas y probablemente en algún momento encuentres el lugar que tienes que darle en tu sistema y en tu espacio. Créeme, ahora mismo es muy difícil que lo veas, pero
lo vas a ver con un poco más de claridad en el futuro. Y si necesitas ayuda, pídela. No te olvides de pedir ayuda, que todo cambia. Aunque parezca que no, con el tiempo y con constancia, todo cambia. Y bueno, ha llegado mi momento estrella, el momento que más me gusta, ¿no? La pregunta fantasma. ¿Te has preparado alguna pregunta? Sí, he estado reflexionando alguna. ¿Vienes con un cuchillo? Bueno, con una herramienta sí. No sé si será cuchillo, pero una herramienta sí. Te escucho. Vale, pero un poco, bueno, después de todo esto, ¿no?, que hemos comentado sobre la ansiedad, las señales que da nuestro cuerpo, ¿no?, y demás, y un poco, ¿no?, sobre cómo hemos planteado cómo abordarlo todo y demás. A mí me gustaría saber qué recursos y qué fortalezas externos e internos has podido desarrollar tú en momentos que has tenido ansiedad. Pues estoy en ello. La verdad que estoy intentando lidiar con mi ansiedad, con mi miedo a mis diferentes cosas, ¿no? Es como que de repente me he hecho adulto y estoy resolviendo muchas cosas de atrás que antes no se habían resuelto, y que la ansiedad vino a comunicármela de una manera muy, muy descabellada, ¿no? De repente explotó la ansiedad en forma de ansiedad. ¿Qué es esto que me pasa? Que no sé qué, ¿no? Hasta que, bueno, pues poco a poco la escuché y vi, ¿no? Yo siempre he sido muy obsesivo, siempre he tenido una tendencia muy obsesiva a regularme con información, ¿no? Esto tiene una explicación, no vamos a entrar en ella, vale, pero la tiene. Pero bueno, ¿no? Yo creo que lo importante es el recurso, ¿no? Sí, que has sacado un poco efectivamente. De ahí, ¿no? Entonces, a mí cada día me ayuda más conectar con el cuerpo y bajar abajo, acompañar desde el amor y desde el no juicio y la compasión, ¿no? A veces yo mismo me asusto de ver ciertos síntomas que hay dentro de mí. Mi objetivo es perder el miedo a esos síntomas. Ya que el miedo está, por lo menos no tenerle miedo al miedo, no tenerle miedo a la ansiedad, ¿no? Entonces, simplemente observarla, verla como una compañera, una acompañante que a veces está un poco más manejable y otras veces menos, ¿no? Sin intentar cambiarla y nada, escuchar cómo se manifiesta en mi cuerpo, escuchar cómo se manifiesta en mi mente, vale. Y por supuesto pedir ayuda, porque la he pedido psicológica, la he pedido en psiquiátricamente también, si la he tenido que pedir, la he pedido y se me ha ayudado, y poco a poco siento que voy consiguiendo sostenerla. El mindfulness, el yoga, parecen tópicos, pero me parece muy bien el mindfulness enfocado al cuerpo, ¿no? Cierto. Y el verla, ¿no? Y el saber. Muy importante el de fusionar, el dejar de verla como algo que eres tú, porque no eres tú. Es algo que sientes, es algo que está ahí. Muy bien. Es algo que estás pensando, pero eso no significa que tú seas eso, que tú seas así. Y bueno, si está ahí, cumple una función. Yo siempre digo que lo más importante, que hablábamos con Noemí en el primer capítulo, es entender que estas voces y que estas emociones, aunque sean disfuncionales ya en este punto, están aquí por una razón. Y que el cerebro no manda nada en contra tuya porque sí, simplemente lo manda y por pura supervivencia. En este momento ese mecanismo ya no es tan funcional, vale, pero es guay que lo veamos desde ahí, porque entonces te das cuenta de que tu cuerpo y de que tu cerebro no son tu enemigo, sino que simplemente están desregulados, y que la gran mayoría de las veces no es por culpa tuya. Vale. En plan, no vamos a culpar a nadie. Pero bueno, sí vamos a soltar un poquito de responsabilidad en ese. Sí somos responsables de qué hacemos ya con esto, ¿no? No nos vamos a quedar aquí muertas de pena temblando en una esquina, ¿no? Pero bueno, yo me explico. Bien. ¿Qué te parece esta respuesta? Me resulta muy interesante, porque creo que le has dado muchos tips, ¿no? A las personas que nos escuchan, también un poco desde tu propia experiencia, ¿no? Entonces creo que es importante también. Claro, a mí también me ha ayudado mucho escuchar podcast. Escuchar podcast, escuchar gente, ¿no? Escuchar otra gente con la misma problemática, con las mismas cosas, ¿no? Porque luego cada ansiedad y cada mundo interno de cada uno es una cosa, ¿no? Pero bueno, el escuchar a otros, yo hay cosas que siempre digo, lo repito en todos los capítulos, soy súper pesado, ¿no? Yo siempre hablo de las redes de apoyo, y siempre hablo de la resiliencia como valor que crece en colectividad, ¿no? Exacto. Que cuando escuchamos a los otros, ahí hay un nivel de corregulación que nos hace llegar y decir, pues no estoy yo tan solo en el mundo, claro. En plan, tengo yo un dolorcico aquí que tiene esa también, y que ese también tiene, y que ayer mismamente me pasó.
en un sitio que estuve, que escuché a una persona decir una cosa y dije, ¡ostras! Fíjate, no me pasa a mí. Fíjate, no sé si te has dado cuenta, tu cuerpo ha hecho como ¡wow! ¿No? Lo has Claro. soltado fuera, Sí, ¿no? En sí, el momento sí. que te identificas con alguien, ¿no? Eso, ¿no? Va soltando uno lastre poco a poco. Y aceptar que esta tendencia está en mí. Yo lo he aceptado que está en mí y que no tiene por qué. No, porque yo una cosa que hablaba mucho con mi psicóloga era, pero vale, sí, esta tendencia está en mí, pero esto, yo voy a estar siempre en modo supervivencia. No vas a estar siempre en modo supervivencia cuando aprendas a manejarlo. Igual te hace falta un poquito de diazepam, un poquito de citalopram, un poquito de cosas así. No en algún momento para manejarlo, que no pasa nada, que no estamos haciendo aquí desuso, pero si necesitas pedir ayuda, pídela también. Que no pasa nada, que también es importante y necesario a veces, sometimes, no siempre, Exacto. sin abusar. Pero bueno, está aquí. Así que con esto concluiría yo. Lo de evitar la ansiedad, ¿no? Y nada, con el deseo, por supuesto, espero, Isabel, que no tengas mucha ansiedad y que puedas llegar tú a tu calma si experimentas mucha ansiedad en tu día a día o en tu Pues como en tu todos, vida. en alguna intensidad, en algún momento, pues somos humanos, ¿no? Y tenemos que aceptar que nos puede llegar y que nos llega, ¿no? En alguna situación. Las peticiones para acá y para allá. Seguro que hay alguien por ahí que pilla la referencia. Exacto. Y bueno, ya está. No me queda más que darte las gracias. Gracias por venir aquí a hablar de un tema muy delicado, muy amplio. Hacerlo de una manera tan práctica y tan resumida como lo has hecho es muy difícil en un tema tan complejo, ¿eh? Amplio. Ujú. O sea que me parece un arte lo que has hecho y... Pero contigo es muy fácil. Y me encanta sobre todo porque te lo dije, ¿no? Preparando el capítulo, hablando. Me encanta por los vínculos que tenemos en común, ¿no? Pero aparte el que mezcles la psicología y el arte, porque para mí es eso, ¿no? Yo mezclando la psicología, mi parte Exacto. psicológica, mi parte artística es como mi futuro. Entonces, desde que sé eso de ti, te has convertido en una referencia. Entonces, es muy interesante. En esta casa puedes venir cuando quieras, ya te lo digo que vas a ser siempre muy bien recibida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Así que, y gracias por haberme dejado este espacio contigo, ¿no? Y compartir este momento que ha sido muy, muy interesante también para mí. Gracias a ti y a todas las que venís por compartir la información, porque la información es poder, siempre. Así que bueno, esta semana hablábamos de nuestra amiga la ansiedad, ¿no? Este monstruito del Inside Out naranja, ¿no? Que ahora todo el mundo conoce. Y la semana que viene hablamos de la otra gran problemática de nuestro siglo, ¿no? De la depresión. En esta hablábamos de ansiedad y la semana que viene hablamos de depresión con Araceli Ortega, otra psicóloga especialista en emergencias, en catástrofes, también en depresión, en suicidio. Entonces viene a hablar de este temazo que también es como pasa como con la ansiedad, ¿no? Muy hablado, pero muy poco profundizado y es súper interesante porque muchas veces no sabemos realmente ni qué es, ni de dónde viene, ni qué es lo que experimentan las personas que lo atraviesan. Y con Araceli seguro que va a ser fantástico. No, ya te lo digo porque además estábamos hablando por teléfono hace un rato antes de que tú vinieras y Araceli es una persona súper cercana, súper llega y además es de Jaén, ¿sabes? Entonces es de Jaén, ella es de Linares, yo soy de Arquillo, así que vamos a estar súper contentos los dos de estar aquí. Una vez más te reitero mi agradecimiento, te reitero mi admiración por ti, por tu trabajo, por lo que hacéis en psicología y mente y por supuesto que sepáis que este espacio siempre está abierto para vosotros. Pues muchas gracias. Y nada, para los demás, no sé desde dónde nos escucháis, espero que os haya servido un poquito, no como tip, pero sí como acompañamiento. No sé si nos escuchas desde el tren, si nos escuchas desde el trabajo, desde tu casa, no sé qué es lo que estás haciendo en este momento, pero sea lo que sea que estás haciendo, incluso si estás experimentando la ansiedad, espero que puedas encontrar el espacio, que puedas encontrar el sitio, las personas y nada, espero que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. Nos vemos.